Margo, te damos las gracias de estar aquí con nosotros. Eres una de nuestras consejeras más destacadas, más productivas y sobre todo más amiga. Muchas gracias, Bueno, Manuel. a ver, Margo, mm, yo, un poco para iniciar la conversación, sobre todo nos vamos a sentar en el centro de estudios, ¿verdad? Que yo me acuerde, ingresaste por el año de 1996 como consejera del centro de estudios. Ujú. Y yo creo que tu ingreso aquí te lo dio Sor Juana Inés de la Cruz. Yo creo que sí, tengo una magnífica mecenas y patrona, Sí, como ella tuvo en su vida. sí, totalmente. Tú sabes que el premio que le dieron a Octavio Paz fue Sor Juana, porque le escribió su libro de las trampas de la fe. Y Ajá. entonces Sor Juana, como dice el padre Herrera, Sor Juana, si tú le eres fiel, te concede todo. Pues ya ves que le está tratando mal al pobre de Paz ahora, Sí, porque dicen que no renunció, que no sé qué cosa, a pesar, dicen que son las trampas de Paz. pero Bueno, mira, ya se fue y ya sí, probó hombre, las glorias pobrecito, ya para qué le del dicen. Nobel y demás, Sí, ¿verdad? sí, Pero sí. sin lugar a dudas, él fue uno de los, por lo menos en los últimos tiempos, que le dio una gran investigación desde su óptica, desde luego, a Sor Juana Inés de la Cruz. Pero yo me acuerdo que el contacto contigo fue Sor Juana Inés de la Cruz. Pero cuéntanos, ¿qué imagen tienes tú del centro de estudios? Bueno, en primer lugar, bueno, no se debería hablar de esto, pero yo pienso que este edificio es maravilloso y aquí nos hemos reunido siempre. Recuerdo mucho este jardín y este pasillo donde estamos tomando con los otros consejeros antes de ir a comer un pequeño tequila y unas entradas, ¿no? Unas hors d'oeuvre, ¿no? Y empezamos a discutir de política y todo lo demás para luego entrar a la sala de consejo, comer, una delicia, porque tú preparas cosas, mandas preparar cosas maravillosas, y empezamos a discutir los problemas del centro y cómo ha ido variando el centro, sobre todo con la aparición de lo digital, ¿no? Sí, Es sí. decir, del 96, aunque ya existía todo lo digital, no ha habido esa aceleración impresionante en donde ya no se puede prescindir de lo digital. Y además se ha hablado muchísimo de la necesidad de digitalizar todo el acervo, ¿no? Y lo ha ido haciendo, ¿no? Sí. Y eso son las cosas importantes que hemos discutido y que me parece que son muy notorias, ¿no? Es decir, Sí, este proyecto lo iniciamos en el año del 2008, finales de 2007, de 2008, y yo, te de ser franco, fue una idea como muy visionaria del ingeniero Slim. Sí, porque a mí en el 2008 a mí me parecía algo como totalmente fuera de, sí, como decir, no, es que no es para una biblioteca así, y hoy me doy cuenta de que precisamente ese proyecto al que tú hablas, hoy lo vemos cristalizado en una cantidad inimaginable de consultantes. Pero háblanos, por ejemplo, de tus inicios aquí en el centro de estudios. bueno, es decir, una de las cosas que recuerdo, aunque no estoy segura que fuera yo consejera, es cuando presenté un libro que se llama Sor Juana Inés de la Cruz, Geografía o Autobiografía, en donde la primera presentación fue aquí en el centro, con mucho éxito. No me acuerdo bien quién me presentó, creo que Rubial, María Dolores Bravo, Sí. tú, no me acuerdo quién más, creo que Trabulce, no estoy segura, la verdad, tendríamos que consultarlo. Pero que me acuerdo que además hubo una especie de cóctel maravilloso en donde tú hiciste que se hicieran guisos de la época de Sor Juana. Entonces fue una cosa memorable para mí porque era un libro que yo he preparado con mucho entusiasmo después de muchos años, porque empecé a trabajar sobre Sor Juana para hacer una edición en Ayacucho en 88. Y luego la terminé en 94 y se publicó en 95, justamente el año del aniversario de la De la muerte muerte de Sor Juana. sí, de nacimiento de Sor Juana, ¿no? Entonces, De la muerte. de la muerte de Sor Sí. Juana, perdón. Bueno, Bueno, sí. ya estamos matando. Sí, es una vergüenza, no sabe. Bueno, No, pero... entonces, eso fue muy importante y a partir de ese momento había pues muchas reuniones sobre Sor Juana en donde ella participaba con nosotros, porque sí. estábamos sentados en la mesa conversando sobre cosas que tenían que ver con ella y parecía que ella estaba
presidiendo la mesa. Ujú. Además fue un año de grandes descubrimientos sobre Sor Juana, muchos de los cuales se publicaron aquí en el Centro de Estudios de Historia de México, ¿no? Por ejemplo, pues la facsimilar de la Atenagórica, Sí. publicamos también una cosa muy importante, El Paraíso Occidental, Sí, con prólogo claro, tuyo sí. y mío. Sí. Todo eso pues tenía que ver ya con el Centro de Estudios como consejera, no era yo consejera directamente, pero ya estaba yo entrando por la Sí, puerta grande, ¿no? Sí, Haciendo ese tipo de cosas, que se publicó también la Carta de Serafina de Cristo, que tanta polémica causó, pero que fue tan importante para desatar toda una serie de nuevas investigaciones sobre Sor Juana y sobre la Atenagórica, y que bueno, que culminó con la aparición de documentos muy cercanos, muy definitivos para entender muchas de las cosas que sucedieron cuando Sor Juana, cuando el obispo de Santa Cruz publicó la Atenagórica, ¿no? Esto me lleva un poco a la reflexión de, sobre todo pasados los años aquí en el Centro de Estudios, de que nuestros acervos no son exclusivamente para historiadores, sino que hay muchas otras disciplinas que vienen y consultan nuestros acervos. Muy particularmente tu formación es en letras y tu ingreso aquí fue a través de las letras, obviamente entrando a los documentos históricos y sobre todo a los libros, pero el Centro de Estudios va más allá de exclusivamente para historiadores. Bueno, mira, para no ir más lejos, cuando se hizo la edición facsimilar del Paraíso Occidental de Sigüenza y Góngora, se hizo también la edición facsimilar del segundo volumen de las obras de Sor Juana, que no encontrábamos en ninguna parte y que encontramos aquí en el Centro de Estudios de Historia de México. Es decir, el facsimilar es del Centro de Estudios. Del Centro de Estudios. Es una cosa bien importante eso, ¿no? Sí. Tenerlo desde aquí, porque andábamos buscando como desesperados y solo aquí lo tenían, ¿no? Que es muy raro, ¿no? Porque es un tomo extraordinario y pensar que casi no existe, ¿no? Y que lo sacamos de aquí, ¿no? Y de aquí salió la facsimilar. Es muy, muy con el importante. sello de la UNAM también, Con digo el que sello de fue, la UNAM, claro. que eso fue muy importante, tanto para la distribución como para la difusión del propio Centro de Estudios. Claro, claro. ¿Qué más nos puedes decir del Centro de Estudios que te llame la atención o hasta una crítica inclusive? Bueno, han pasado muchos años y una cosa que me parece pues muy triste, ¿no? Es cómo han ido desapareciendo varios consejeros, ¿no? Empezando con el antiguo director, tu predecesor, Juan Luis Mutiozábal. Juan Luis Mutiozábal, que, bueno, O'Gorman, yo no estaba cuando O'Gorman, yo no era consejera cuando O'Gorman murió, pero era una figura impresionante. Además, creo que hay algo que es importante. En realidad había muy pocas mujeres. Sí. Cuando estaba Mutiozábal no había ninguna mujer. No Luego había. entró Josefina Muriel. Sí. Entró Patricia Galeana. Patricia Galeana. Entré yo. ¿Y tú? Nada más. Nada más. Somos las tres estrellas del firmamento. Las tres estrellas del firmamento del Centro de Estudios de Historia de México, CARS, ¿no? Sí, lo cual habla de una apertura también, ¿no? Del Consejo mismo. Claro, ahora me acuerdo muy bien que todas las primeras veces que yo venía aquí, venía el ingeniero Slim. Sí. Es decir, me acuerdo que una vez fue además, ¿cómo se llamaba aquel señor que tiene más de 90 años que se murió? Don Antonio Martínez Báez. Que era una maravilla de persona, extraordinario. Sí. No, y se han ido muriendo montones y han entrado gente nueva, pues muy interesante. Entre ellos, pues murió nuestro queridísimo amigo Carlos Monsiváis, sí, cómo no, que tan importante era para el centro, ¿no? Porque sus conocimientos y su memoria y su capacidad de absorción de lo que es la historia y la vida cultural y política y de todos los niveles de la cultura, tanto alta cultura como baja cultura, pues Monsiváis contribuía muchísimo, ¿no? Me acuerdo cuando se publicó con el centro ese libro que se llama Quietecito, por favor, sí, en el que él reproducía, bueno, el centro lo hizo, ¿no? Reproducía de esas fotografías de niños muertos, ¿no? Que del principio del siglo XX, ¿no? Sí. Era bien bonito ese libro, ¿no? Y bueno, y la presencia de Carlos era importantísima sí, fundamental. Así que, digo, ya lleva 5 años de no venir, ¿no? Y muy crítico también, ¿eh? Bueno, sí, es decir, definitivamente, ¿no? Y muchos de los que están viniendo,
pues dentro de poco ya no vamos a venir, yo creo. No, espero que no. Digo, cada vez nos morimos más seguido. Pero en fin, esa es una... Pero hay gente nueva, muy extraordinaria también, que participa muchísimo. Bueno, me acuerdo también que venía muchísimo al centro, ¿cómo se llama? La hija de don Carlos Slim, ¿no? Sumi. De Sumi. ¿Cómo no? Sumaya, que venía siempre, que era encantadora. Y que últimamente, pues de toda la familia Slim, el que viene es Carlos, que está muy activo porque además él sabe muchísimo de computación y de cibernética, ¿no? Entonces él contribuye mucho para que el centro se modernice en ese aspecto, ¿no? Yo creo que se ha acelerado mucho la digitalización, también mucho porque Carlos ha estado muy activo en ese sentido, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante. Ahora, cada vez hay más conferencias, cada vez hay más participación de gente importante, cada vez hay más seminarios. Creo que llama la atención de mucha gente el centro. Me acuerdo que hace 15 o 20 días que presentamos el libro de María José Rodilla sobre la Ciudad de México, no me acuerdo muy bien cómo se llama, porque tiene un título que viene de Cervantes de Salazar. Tú no podías estar, sin embargo había un público cautivo muy interesado, y no era el público tradicional que va a las presentaciones de María José, que es de la UAM, ¿no? Sino que era un público muy interesado en las cosas de historia de México y muy erudito, ¿no? Pero que no es un público tradicional y que es el público que tú has logrado, o que el Centro de Estudios de Historia de México ha logrado concentrar aquí, por lo cual todas las conferencias tienen siempre una audiencia muy interesante. Y esto también depende mucho, pues, del Consejo, porque del Consejo se habla mucho de este asunto, ¿no? De la necesidad de que haya cada vez mejores conferencias, de que se tome en cuenta toda una serie de aniversarios, que se estudie, pues, temas muy importantes de la realidad nacional, tanto en conmemoraciones como en general, ¿no? Y creo que eso es muy importante, ¿no? Otra cosa que me parece también muy importante es la adquisición de archivos de gente que los va donando o que ustedes compran para el Centro de Estudios de Historia de México, o los libros que ustedes localizan, ¿no? Y que van haciendo más interesante la investigación sobre cosas donde había lagunas, ¿no? ¿Sí? Entonces creo que archivos de todo tipo, lo que tú decías hace un momento, no solo de historia, sino que tienen el archivo de Novo, tienen el archivo de cine, de otros autores, de gente, ¿no? Importante, y archivos de políticos como Reyes Heroles, por ejemplo. Y van apareciendo documentos importantes de la época de Calles o de la época de Obregón o de la Revolución Mexicana, fotografías, todo ese tipo de cosas que son muy interesantes, y para los que contribuyen mucho también los consejeros, como Florescano, como Solana, como Enrique González Pedrero. Oye, Margo, ¿y cómo verías al centro dentro de 10 años? Ya no lo vería. Tú quedando seguramente que creo no. que ya me voy a morir antes, que no me hagas esas preguntas. Pero así que te imaginas del Centro de Estudios dentro de unos años. Con más árboles, más florecidos y con más consejeros muertos. Es un poco así, como cuando yo voy a la Academia de la Lengua y empiezo a decir, bueno, la semana que entra a lo mejor se muere Qué horrible, ¿no? Eso no está bien para una entrevista. Pues lo veo como cada vez progresando más. Ojalá que tú estés aquí. Dentro de 10 años. Entonces, porque me preguntas a mí, que menos voy a estar que tú aquí. Bueno, es decir, ese lugar me parece fascinante, porque estamos a una cuadra de Miguel Ángel de Quevedo, que es una avenida monstruosa, donde el tráfico te alucina, y aquí estás como si estuvieras en la colonia. Eso es maravilloso, ¿no? De que estés en un centro donde se estudia la colonia, primordialmente, bueno, que tiene cosas muy importantes de otras épocas, pero tiene documentos extraordinarios y libros maravillosos de la colonia, incunables, etcétera. Y sientes que vives todavía en la colonia, vestida a la moderna. Bueno, estoy muy afortunada de ser consejera del Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, pero al mismo tiempo soy muy afortunada en poder participar en una entrevista de televisión en donde celebramos los 50 años de este centro,
Así que, pues felicidades al centro, felicidades a su director, felicidades a sus consejeros y a mí también porque soy también consejera. Pues Margo, muchas gracias. Pues muchas Te gracias por agradecemos invitarme. muchísimo y te vamos a tener muchos años más como consejera. I hope. Eso ni lo digo, yo también. Pues muchas Bueno, gracias. pues muchas gracias.